Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Raúl Castaño desde la ciudad de Medellín. El objetivo de este proceso es que te conviertas en un profesional del network marketing. Proceso GoPro, conviértete en profesional de mercadeo en red. El propósito de este entrenamiento es básicamente que cada persona que llegue a nuestro negocio se califique a QBL en un tiempo razonable. Entonces, ¿cuánto es un tiempo razonable? Un tiempo razonable es más tardar a 5 días. Que en 5 días la persona ya haya logrado su calificación a QBL. Pero también pretendemos que todos los que ya estamos dentro de la oportunidad nos califiquemos mínimo una vez al mes a QBL. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo que quiere decir es que vamos a hacer todos los meses, durante 3 meses consecutivos, mínimo 10 puntos adicionales a los que ya tengamos. Pero la propuesta va un poco más allá, porque recordemos que el puntaje total que se requiere son 60 puntos. Entonces, podría ser que en lugar de calificarnos una sola vez en el mes a QL, nos califiquemos 2 veces a QL en el mes. Lo importante de esta calificación a QL es que tú no hagas de los mínimos tus máximos, sino al contrario. Muy bien, la otra calificación que queremos lograr es la de ETT. Este es otro propósito de este proceso en la parte inicial. Entonces, lo que queremos es que tú y yo nos califiquemos durante 3 meses seguidos a ETT. Es decir, este mes vamos a tener 2 nuevos QLs y el mes siguiente vamos a tener 2 nuevos QLs también por líneas separadas, distintas a las del mes anterior. Y el siguiente mes vamos a tener otra vez 2 nuevos QBLs, también por líneas distintas a las 2 calificaciones anteriores. Recuerda, por líneas distintas a las de las 2 calificaciones anteriores. Ese es el propósito. Y un propósito que ya va a largo plazo es el de convertirnos en profesionales en network marketing. Es muy importante que comprendamos que el mercadeo en red es una profesión y que, como en todas las profesiones, hay que prepararse, hay que estudiar, pero sobre todo hay que ejercer, hay que aplicar lo que vamos aprendiendo para que podamos perfeccionarnos, para que podamos tener mejores habilidades y destrezas. Y aquí vas a darte cuenta entonces cómo es que vamos a trabajar en el proceso. Muy bien, este es el propósito de este entrenamiento. Un sabio dijo, si haces cosas que son fáciles, tu vida será difícil. Pero si haces lo que es difícil por un corto periodo de tiempo, tu vida será fácil. Vamos a mirar entonces las etapas del proceso. Hay una sección que llamamos lanzamiento, hay otra que llamamos fase 1, otra que se llama liderazgo y la otra mentalidad. Entonces, estas son las 4 etapas del proceso. Es importante comprender que vamos a trabajar todo el tiempo en las 4 etapas, paralelamente. O sea, a la misma vez vamos a trabajar todas estas 4 etapas. Lo que sí cambia un poquito es la intensidad. Por un tiempo vamos a estar más intensamente trabajando en el lanzamiento, en la parte inicial. Donde vamos a estar trabajando más intensamente es en la fase 1, que es la etapa productiva, y paralelo a esto, pues siempre vamos a estar trabajando en la parte de liderazgo y mentalidad. Porque el ser humano no termina de aprender, el ser humano no termina de crecer. Entonces, vamos ganando madurez como empresarios, vamos ganando madurez como personas, y creo que lo más importante es esto, ganar madurez como personas. Pero si queremos que nos paguen como profesionales, debemos trabajar como tal, como profesionales. Y eso es lo que allí los queremos llevar, a que seamos profesionales. Ahora, es posible que tú lleves mucho tiempo también haciendo redes de mercadeo, como yo, por ejemplo, pero si todavía no estamos sobre los $100,000 al año, quiere decir que eso todavía nos falta para ser profesionales. Porque en general, una persona, un profesional en mercadeo en red, se caracteriza porque sus ingresos son
como mínimo de $100.000 por año. Vamos a hablar entonces del lanzamiento. En el lanzamiento, nosotros vamos a considerar varios aspectos. Uno de ellos es el enfoque personal. Es muy importante saber a qué le estamos apuntando, saber para dónde vamos, porque nosotros escuchamos testimonios de muchas personas que cuando se paran al frente, y yo me incluyo, contamos nuestra historia de cómo la economía para nosotros en ese preciso momento no estaba de lo mejor. Hoy la economía ha cambiado bastante, gracias a Dios. Sin embargo, entendemos que hay cosas, metas que tenemos para lograr, y esto es lo primero que vamos a procurar en el lanzamiento, que realmente te enfoques en qué metas quieres lograr. Lo otro del lanzamiento es aprender y sobre todo entender el rol. A la mayoría de personas lo que les ocurre es que por la falta de disciplina que muchas veces tenemos, digamos que nos falta adquirir disciplina, entonces empezamos a hacer desordenadamente las cosas. Y es importante entender el rol que tiene cada uno y asumir ese rol en el momento oportuno. Asumir ese rol de tal manera que podamos crecer, de tal manera que podamos hacerlo pertinente en ese momento con respecto al rol. Para las personas que no tienen de pronto claro esto de lo que les estoy hablando, es algo muy sencillo. Digamos que hay dos personas realizando cada una su oficio. A una, su oficio es barrer y para la otra persona su oficio es trapear. Pero la persona que tiene el oficio de barrer, ese es el rol, está allí para barrer, se pone a hacer otras cosas distintas a barrer. Entonces pierde eficiencia y pierde eficacia en su trabajo. Por eso es importante entender el rol, tenerlo muy claro para poder desempeñarnos en ese rol, en ese justo momento en que necesitamos ejercer esa tarea, hacer esa tarea. El otro punto es el lanzamiento. Como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de tener un enfoque claro de para dónde vamos, como consecuencia de enfocarnos también en hacer nuestro oficio, en hacer bien nuestra tarea, pues vamos a alcanzar los rangos. Otro punto importante del lanzamiento es que una vez alcancemos los rangos, vamos a trabajar con un enfoque claro en mejorar las habilidades y las destrezas de encontrar clientes, aumentar el número de nuestros clientes y también aumentar el número de nuestros socios. Durante el lanzamiento, el nuevo brand leader va totalmente de la mano de su línea de auspicio. Porque vamos a, el nuevo, la nueva persona que ingresa, va a hacer las cosas por simplemente cuando se le dice, mira, vamos a hacer esto así y simplemente lo hacemos. Lo que sigue lo vamos a hacer así y simplemente lo hacemos. Es simplemente obedecer. Ahí no hay que aprender mucho, que estudiar largamente, no. Lo vamos a hacer como el proceso más simple de aprendizaje. Yo lo hago, usted me ve y usted lo hace y yo lo veo. Y entonces así vamos haciendo juntos las cosas hasta lograr una habilidad importante, fundamental, y así vamos a ir continuando. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte del lanzamiento. La otra etapa es la sección que llamamos fase 1. En la fase 1 nosotros vamos a trabajar en la planificación de nuestro tiempo usando agenda. Nosotros tenemos un manual con agenda para un mes. El manual tiene agenda para un mes porque es el material inicial para poder avanzar con el proceso. O sea, todo el proceso GoPro debe iniciar por algo. Entonces, nosotros arrancamos con un proceso de 30 días. Aquí vamos a aprender a planificar nuestro tiempo, vamos a aprender a ser puntuales, a disciplinarnos en el tiempo,
de tal manera que las cosas salgan mucho mejor. Otro punto importante acerca de la fase 1 es elaborar una lista de contactos. Es muy importante porque este es un negocio de personas y nosotros básicamente somos la materia prima, nosotros mismos y las demás personas. Entonces, es importante entender que es un negocio de relaciones y que básicamente las personas que son nuestros socios y nuestros clientes son las personas que conocemos y nos conocen. El siguiente punto es la parte de la invitación. Saber hacer una llamada, saber tener una conversación acerca del tema, pasar la voz, correr la voz, de tal manera que más y más personas sepan qué es lo que estamos haciendo y se unan. Lo otro es la presentación como tal. Aquí ya es donde damos detalles del proceso, damos detalles de lo que es nuestra compañía, los servicios que nosotros manejamos, cuáles son los alcances, cuáles son las proyecciones de la empresa, etcétera, cómo puedes tú participar, cuánto puedes ganar. Todo esto se hace aquí en la presentación. Hay algo que hay que entender dentro de la presentación y es que si tú hablas todos los días con poquitas personas, pues vas a ganar poquito dinero. Pero si todos los días hablas con muchas personas, vas a ganar mucho dinero. Es directamente proporcional. Y para ir terminando esta explicación de la fase 1, vamos a avanzar con la parte del seguimiento. El seguimiento es fundamental porque el seguimiento nunca termina. El seguimiento solamente termina cuando una persona se une y se convierte en un empresario con el cual vamos a trabajar en llave, vamos a trabajar juntos para ayudarlo a crecer y que vaya asumiendo responsabilidades. Otro punto importante para terminar esta fase 1 son las actividades diarias. Las actividades diarias están envueltas en una cantidad de cosas que es importante resaltar porque hay un ambiente que es el que nos ayuda a crecer y nosotros debemos de reconocer ese ambiente, debemos de poner a trabajar ese ambiente para nosotros. Ese ambiente se llama sistema y las actividades diarias deben estar sincronizadas con el sistema. Es muy importante que nosotros registremos qué actividades estamos haciendo que son productivas y qué actividades estamos realizando que son poco productivas o incluso dañinas. Entonces, por eso es importante tener presente este punto de actividades diarias. Y con esto vamos a terminar hablando del chequeo y evaluación. Aquí es donde vamos a medir qué realmente está siendo productivo, qué realmente no está siendo productivo, en dónde es que hay que reforzar las habilidades, las destrezas, todo, para poder hacer las cosas como necesitamos hacerlas, de tal manera que obtengamos los resultados que queremos. La tercera etapa es precisamente el liderazgo. En esta sección de liderazgo es necesario entender algo, que para liderar es importante y es necesario estar bajo el liderazgo de otra persona. Entonces, nosotros acá, por mucho que sepamos de otros negocios, de otras cosas, etcétera, aquí estamos aprendiendo algo nuevo y necesitamos estar bajo el liderazgo de alguien que ya sabía hacer las cosas acá. Entonces, es importante comenzar por allí, por dejarnos liderar. Vamos a mirar entonces, en lo primero que nos vamos a dejar liderar es en construir la organización. Tú vas a construir la organización siendo liderado por alguien. Tú vas a construir tu organización empezando a influenciar en otras personas. Pero el aspecto más importante del liderazgo no es la influencia, es el servicio. Entonces hay que entender que nosotros somos una compañía que sirve, pero la compañía no es solamente ACN, Flash Mobile, la compañía somos nosotros también. Nosotros tenemos nuestros propios clientes y a ellos debemos de servirles con calidad, servirles con amor, servirles con compromiso, servirles con responsabilidad. Entonces, allí viene el liderazgo. Ahora, sin importar si las cosas vayan bien o no vayan bien, es importante también que nosotros recibamos mentoría. ¿Por qué es importante? Porque no nos la sabemos todas.
Es importante porque no siempre las cosas nos van a salir como queremos. Vamos a intentar algo en lo que vamos a fracasar, pero debemos de levantarnos y volver a intentarlo hasta lograrlo. Pero muchas veces para lograrlo necesitamos que alguien que ya recorrió ese camino nos indique los puntos básicos, revise cómo estamos haciendo las cosas y de esta manera podamos tener un consejo que nos ayude a reorientarnos y hacer las cosas mejor hasta obtener los resultados. Lo más crítico de esta parte de la mentoría se llama hacer caso. Es lo más crítico, porque muchas veces tenemos nuestras propias ideas y pensamos que, bueno, lo que pasa es que yo creo que eso no va a funcionar así. Pero si hay una persona que ha hecho las cosas así y le han funcionado, tú puedes hacer caso. Ahora, aquí dentro del liderazgo hay algo muy importante, porque nosotros estamos aquí trabajando con diferentes líneas. Entonces, si tú, por ejemplo, no eres de mi equipo es importante que consideres esto con tu línea de auspicio para ver si ellos están de acuerdo en que tú lo hagas. Ahora, si tú eres de mi línea, de mi equipo, eres de mi organización, pero consideras que esto no te aporta lo suficiente, no es el camino, tú crees que es otro, no hay problema. Yo básicamente trabajo con lo que me ha funcionado en los últimos años, lo que me ha permitido tener ingresos lo suficientemente buenos para decir que esto funciona. Entonces, por eso te quiero mostrar esto. Y aún con las limitaciones, en la pasada empresa que estuve trabajando, pues llegamos a más de 9.000 personas en la organización. Entonces, hay un resultado. Ahora, si tú has tenido resultados más grandes que yo y que, bueno, esos resultados están comprobados ya y tú dices, me funcionó, fue así, excelente. O sea, no tienes que cambiar tu metodología porque ya sabes trabajarlo así. Esta es una forma de hacerlo, no es el fondo, pero apunta a lo mismo. En mi caso le apunto a la educación, le apunto a un conocimiento aplicado, le apunto a la disciplina, le apunto al compromiso, le apunto a ser GoPro, ser profesional. Aquí vemos otro aspecto importante dentro del liderazgo. Recuerdan que el liderazgo es influencia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos los testimonios? Aprendemos de esas personas. Es posible que esa persona no sepa cuánto nos está ayudando, cuánto nos está enseñando, pero nosotros sí lo sabemos. Porque recibimos un testimonio de estos y empezamos a identificarnos de pronto con una situación. Cómo esa persona resolvió cierta situación, cómo se le presentaron estos obstáculos y los pudo superar. Cómo de estar de pronto en una situación bien incómoda, bien limitante, se levantó y pudo avanzar y tener éxito. Esto nos brindan los testimonios. No es una mentoría directa, pero sí es como si fuera una mentoría, pero indirecta. De tal manera que nosotros podemos tomar lo que nos sirve. Hay partes que una persona cuenta un testimonio y básicamente nos da la información necesaria para mejorar una habilidad, para tener un determinado resultado. Los testimonios pueden ser de 30 segundos, de 3 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, de media hora. En fin, depende del evento que se esté realizando, es el tamaño del testimonio. Pero lo importante es aprovechar cada testimonio. No quiere decir que todo lo que la persona va a decir en su testimonio, pues tú lo tienes que aplicar. Pero seguramente hay muchas cosas que te van a servir. Por eso es tan importante no perdernos ningún evento. No perdernos ningún evento virtual, no perdernos ningún evento presencial, no perdernos ningún flash social, porque todos estos eventos son los que nos ayudan precisamente de esta manera, aprendiendo de los testimonios. Y ya para terminar esta parte del liderazgo, es necesario que te determines a tener éxito. Es necesario que tengas esa fortaleza, que tengas esa valentía para afrontar este reto, a pesar de las circunstancias externas,
a pesar de los pensamientos que te envuelven y te hacen dar miedo, a pesar de todo, a pesar de que a veces en nuestros hogares no comprenden lo que estamos haciendo y parece que las cosas que para nosotros tienen valor, para ellos no. A pesar de eso, siempre vamos a actuar con amor, con respeto y de esta manera, pues vamos a determinarnos a crecer, a superarnos cada día. Porque esto es un trabajo, pero es un trabajo donde trabajamos con personas. Es un trabajo donde nosotros podemos subir la medida de lo que queremos alcanzar. No es como los otros trabajos que simplemente de pronto es cumplir con unas tareas y por eso nos pagan. Pero si hacemos más no nos pagan o si hacemos menos no nos pagan. En este caso sí. En este caso lo que nos pagan es proporcional a lo que nosotros hacemos. Así que es importante tener eficiencia, lograr eficiencia en todo el proceso. Y de esta manera, pues vamos a ser mucho más eficaces. El último punto es la mentalidad. La mentalidad es muy importante porque la mentalidad viene con lo que nosotros somos, con las creencias, con los miedos, bueno, con todo lo que nosotros arrastramos desde que nos conocemos, tenemos la mentalidad. Entonces, muchas personas básicamente no saben por qué están haciendo las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Es un cuento muy trillado, pero se los voy a compartir para que tengamos una idea acerca de la mentalidad. Una señora invitó a unas familias a cenar a su casa pernil de cerdo. Pero el pernil de cerdo estaba partido en dos y le dijo a una vecina, vecina, ¿y usted por qué lo hace así? Y ella le dijo, porque mi abuela lo hacía así. Entonces le preguntó a la mamá que por qué la abuela lo hacía así. Y entonces la mamá le dijo, no, es que mi abuela también lo hacía así. Le preguntaron a la abuela por qué la bisabuela lo hacía así. Y ella dijo, lo que pasa es que mi mamá, o sea, la bisabuela, hacía el pernil de cerdo en un horno que solamente le cabía la mitad y por eso lo partía en dos. Entonces, las otras lo estaban haciendo así, pero no tenían un conocimiento de por qué. Se podía hacer entero, pero la abuelita, la bisabuelita lo partía en dos, era porque no tenía un horno más grande que donde cupiera el pernil entero. Esa era la razón. Y eso pasa con nuestra mentalidad. Hay muchas cosas que nosotros hacemos sin saber por qué las estamos haciendo. Aquí vamos a aprender a hacer las cosas necesarias, a formarnos, a cambiar nuestro chip para poder mejorar, para poder crecer, para poder quitarnos de la mente paradigmas que no nos dejan superarnos. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un par de cositas con respecto a la mentalidad. Primero, el trabajar en ti. Eso es lo primero que vamos a hacer. Porque es necesario que nosotros nos formemos como personas. Eso es lo que vamos a hacer. Y para esto hay una sección dentro del manual de trabajo que se llama actividades complementarias. En esas actividades complementarias nosotros tenemos audios para escucharlos y conforme vamos escuchando los audios, vamos llenando vamos resolviendo unas preguntas de tal manera que nosotros podamos entonces avanzar, entender esto que estamos escuchando y lo que estamos leyendo también en un libro, que precisamente es el libro de GoPro, vamos a estarlo meditando en ello, lo vamos a digerir de tal manera que podamos entenderlo. Ahora, eso no se entiende de la noche a la mañana. Hay personas que lo van a entender mucho más fácil y otras se van a demorar mucho más para entenderlo. Pero lo más importante es empezar. Cuando nosotros empezamos, pues ya viene esa parte donde entendemos qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, muchas personas no entienden el mercadeo en red, porque cuando ven el mercadeo en red, piensan que es una pirámide. Cuando ven el mercadeo en red, yo he escuchado personas que dicen, ¿cómo así? Yo tengo que pagar una franquicia sabiendo que yo voy a vender los servicios de esa empresa y antes les tengo que pagar para yo vender los servicios de esa empresa. Eso es mentalidad. No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque ellos no tienen una mentalidad de negocio, sino de empleo. Entonces,
Si queremos pasar de ser empleados a tener un negocio propio, debemos de trabajar en nuestra mentalidad. Y entonces nuestra mentalidad nos da para estar de los dos lados. Porque ya hemos pensado mucho tiempo como empleados, pero ahora vamos a tener la capacidad de también saber pensar como empresarios. El otro punto con respecto a la mentalidad es en convertirnos en expertos en mercadeo en red. Recuerden una cosa, ser profesional no es ser experto, porque son dos cosas distintas. Nosotros le estamos apuntando a metas pequeñas al principio, pero hay una meta de largo plazo que es convertirnos en profesional. Esta meta de convertirnos en profesional nos va a tardar más o menos entre 2 y 5 años. Esta meta de convertirnos en profesionales. Porque la mayoría de ustedes y va a trabajar, y así comencé yo también, va a trabajar tiempo parcial. Es decir, este negocio no es su plan A, porque en este momento, si fuera su plan A, tendría que el negocio ya darle lo suficiente para que usted pueda vivir, para que pueda pagar sus gastos, para que pueda cubrir todas las necesidades que tiene. Por eso el negocio no es su plan A, el negocio es su plan B, y para algunas personas seguramente va a ser el plan C. Pero lo importante es entender eso, y que si usted pone tiempo productivo en el negocio, va a pasar un tiempo, si usted se mantiene constante haciendo lo que hay que hacer productivamente, en que ese plan B o ese plan C le va a ir generando unos ingresos suficientes, incluso para que usted convierta este negocio en su plan A. En mi caso, este negocio es mi plan A. Gracias a Dios, Él nos está proveyendo por medio de este negocio para todas las necesidades. Entonces, este negocio ya es nuestro plan A. Ahora, cuando hablamos de convertirnos en un experto, estamos hablando de lo siguiente. Convertirnos en un experto es tener alrededor de 10.000 horas de prácticas certificadas. Y eso, pues nadie nos lo va a certificar acá, pero nosotros, con lo que vamos a hacer de registrar, nosotros mismos sí podemos llevar las cuentas. Que no solamente podemos convertirnos en un profesional, sino que también podamos llegar a ser expertos. ¿Cuánto tiempo nos puede demorar? 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Seguramente para la mayoría no, nos va a demorar más de 10 años, pero no importa. Lo importante es que seguimos creciendo y que en ese proceso de seguir creciendo ayudamos a muchas personas a cambiar su vida. ¿Por qué le ayudamos a cambiar su vida? Porque le ayudamos a cambiar su manera de pensar. Antes las personas eran escépticas, negativas, algunas perezosas, algunas actuaban con desidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita han cambiado. Antes no sonreían y ahorita sí sonríen. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Esta es la parte de mentalidad. El material con el que vamos a trabajar, aquí tenemos una parte. Vamos a trabajar con este manual que está elaborado precisamente para poder desarrollar estas 4 etapas, trabajar en el lanzamiento, trabajar en la fase 1, trabajar en el liderazgo y también trabajar en la mentalidad. Aquí comienza todo. Este material fue elaborado tomando información de nuestro back office y también ha sido enriquecido con las experiencias de líderes de la industria. Líderes que ya tienen un reconocimiento y bueno, en estos 21 años que llevo haciendo redes de mercadeo, he podido aprender muchas cosas. Todavía no he llegado al nivel de profesional, pero sí puedo decir que en los primeros 9 años, lo que ganaba con las redes de mercadeo no me daba para vivir. Y ahora llevo 12 años viviendo de las redes de mercadeo. Es mi fuente principal de ingresos. Entonces, llegamos a una empresa en la que podemos decir, llegamos a casa. En esta empresa, en ACN Flash Mobile, yo me siento como en casa, porque creo, si Dios lo permite, que va a ser el último multinivel que haga, porque no me tengo que mover para ningún otro lado más. Veo una empresa consistente, una empresa sólida, una empresa en la que podemos pensar a largo plazo, una empresa visionaria, una empresa prudente, que no sea loca a abrir mercados nomás para tratar de acaparar mucho. No, es una empresa que piensa es en las personas que estamos trabajando con ella a la hora de abrir otro mercado. Es una empresa que piensa en las personas que van a ingresar también y en los clientes que van a estar con nosotros
de cómo se pueden beneficiar, de cómo los podemos beneficiar. Entonces, este manual tiene un contenido muy importante con la filosofía de la empresa. Otro punto importante es que vamos a trabajar con el libro de GoPro, el libro de Eric Ward, el que está en PDF, el que está digital. ¿Por qué vamos a trabajar con ese? Porque básicamente nos ayuda a poder pasarlo más fácilmente por los medios digitales, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues, una persona que quiera iniciar el proceso no se va a ver truncada. Todas las personas que quieran tener este manual, que inicien el proceso, pues yo se los voy a enviar, porque este manual ya también está en PDF y simplemente ustedes lo pueden imprimir. También lo pueden comprar físico, también lo pueden comprar físico si lo quieren comprar así, no lo quieren imprimir, solo que para trabajar con él sí es necesario tenerlo físico. Entonces, ustedes lo imprimen o lo mandan a imprimir o también lo adquieren directamente. Lo otro es que vamos a trabajar con audios muy cortos, máximo 10 minutos, que nos van a ayudar a trabajar en esta parte de la mentalidad. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente video.